Bueno, buenas tardes, buenos días, independientemente de la hora en donde nos estés escuchando y lugar, ubicación en este bellísimo lugar que llamamos casa, planeta Tierra. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado especial que llevamos por ahí ya ratito tocando la puerta y bueno, la logística de los adultos también es interesante. Estamos en Voz de Bosque, mi nombre es Tonali Magaña y hoy vamos a hablar un poquito de mindfulness. Tenemos un invitado especial que es Joel Ramírez, ¿sí? Y es nada más y nada menos que terapeuta en mindfulness. Entonces vamos a darle la bienvenida a Joel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Joel es un personaje muy querido, es un ser humano realmente interesante, bello, al cual admiro mucho y bueno, también lo vamos a compartir, es familiar, no vamos a dar muchos detalles personales, pero es familiar, Sí. ¿no? Entonces es muy bonito cuando en la familia se van dando, creo que estos encuentros, ¿no? A veces creo que formamos familia o nos tocan hacer una familia y de repente, pues hay algunos, ¿no? O sea, familiares con que conectas más y otros con que de plano no conectas más, ¿no? Las amistades también creo que son bonitas, ¿no? A veces pasa eso que algunos amigos se vuelven familia, ¿no? Y también en Entonces, las familias sucede como lo dices tú. En familiares lejanos, primos y este asunto. sí, entonces justo eso. Estoy feliz de que estés aquí, primo. Gracias. Gracias, primo. Y y bueno, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. En algún momento, sin muchísimos detalles, ¿no? Pero en algún momento creo que nos conectamos en la cuestión de mindfulness, ambos, ¿no? Y fueron surgiendo como esta cuestión de tal vez creo que de inquietudes, de preguntas, de dudas, de auto cuestionamientos, ¿no? De crecimiento personal, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo es tú, Joel, que llegaste al mindfulness y qué ha significado para ti encontrarlo en tu vida? Bueno, sí, es como en esta búsqueda del sentido de vida o lo que le llaman también la crisis de la mediana edad. No sé, que tal vez nos llegan a todas las personas en algún momento. Yo creo que hubo momentos en la vida en la que tenía que parar y creo que esa es una de las primeras cualidades de mindfulness más importante, que es aprender a detenerte, Mm, detener todo y parar, ¿no? Entonces creo que en ese momento que tenía que parar, que tenía que detenerme, me di cuenta que ya estaba teniendo trastornos de sueño, ¿sí? Trastornos de ansiedad, trastornos de sueño que no me dejaban, me despertaba, ¿no? Entonces, al darme cuenta de eso y al platicar con una persona, siempre lo comento así porque fue como realmente creo que me sacudió. Me dijo, es que lo que pasa es que tú no sabes realmente quién eres o qué eres. Y de ahí esa pregunta me sacudió tanto que esa persona me dio algunos indicios, ¿no? de cómo funcionaba el ego y me recomendó un libro y de ahí de ese libro empezó mi búsqueda, ¿no? de encontrar esas respuestas, pero le llaman también esta etapa de esta crisis existencial o de esta etapa de preguntarse a la crisis de la mediana edad, hacia dónde voy, ¿no? Ese libro en aquel entonces, y lo he platicado contigo, es el de El poder de la hora. Y creo que en ese momento pues necesitaba eso, el poder de detenerme para cuestionarme hacia dónde iba. Y de ahí ya pues nace más búsqueda hasta que empecé ya después a estudiar también y todo, ¿no? El poder de la hora, bueno, yo lo conozco el libro, pero para los que no lo conocen, bueno, este libro es de Eckhart Tolle, ¿no? Espero haberlo Sí, pronunciado así de bien, ¿no? cartón. Pero Eckhart Tolle, creo que fíjate que es curioso porque yo en algún momento también llegué a este libro, no me acuerdo cómo, no, realmente no me acuerdo cómo. Lo que sí recuerdo es que yo llegué a,
al poder de la hora, pero la versión sintetizada, Sí, una ¿no? La pequeña. versión, es una versión que era amarilla, de una portada amarilla más chiquita, ¿no? Ujú, Y wow, fue así ujú, como dices, ¿no? De alguna manera este despertar, ¿no? Decir, órale, o sea, tengo estas capas, ¿no? ujú. Eh, ¿Qué fue lo que te movió o te conectó más de este libro? Pues yo creo que el hecho de realmente encontrar el sentido del momento presente, y básicamente eso es mindfulness, ¿no? Encontrar el sentido del momento en el que nada, en el que todo se detiene, en el que nada se mueve, en el que aprendes a contemplar, a esta búsqueda de contemplación, lo que son las prácticas contemplativas, ¿no? De las técnicas contemplativas de las cuales está influenciadas mindfulness y muchas otras prácticas de las técnicas meditativas, ¿no? El aprender a contemplar lo que en ese momento me estaba sucediendo, el aprender a decir, acepto lo que viene, lo que está sucediéndome ahorita, acepto que estoy teniendo una crisis, acepto que estoy teniendo depresión, ansiedad, todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y a partir de ahí empiezo a construir una nueva realidad con un nuevo presente, aprendiendo a vivir, a aceptar, a crear una nueva realidad, a crear un nuevo dharma Mm, y a crear mi nueva realidad haciendo un karma ah, con una conciencia mucho más plena, ¿no? mm, Claro, fue gradualmente, porque actualmente vuelves, obviamente, mm, a condicionamientos de los cuales sigues teniendo a veces cosas que no te agradan, ¿no? ujú, Pero regresas otra vez a la fuente, regresas otra vez a esa búsqueda interior, a esa calma, a esa paz que solamente la da el ahora y el estar en contacto con tu propio ser, y de ahí otra vez vuelves a tu momento presente, a darte cuenta cómo todo está condicionado, cómo tú mismo sigues condicionado. mm, Y pues de ahí yo creo que fue lo que más me impactó en ese libro, aprender a detenerme. mm. Literal, eso fue. Y aprender a cuestionar mis creencias y de ahí renunciar. Porque de ahí, literalmente de ahí renuncié a un trabajo de base Mm, en gobierno. ok, Porque fue tan grande lo que sucedía dentro de mí que me atreví a hacer eso. wow. Así. Entonces, creo que eso fue lo más fuerte, ¿no? Ok. Es interesante cómo hay, digo, más allá ahorita adentramos en el tema, ¿no? Pero más allá del contenido que pueda tener un libro, ¿no? O sea, cómo la lectura, ¿no? De hecho, estaban diciendo ahorita que esta generación que viene es la generación de menos lectores, ¿no? Ujú, Y la sociedad mexicana es la que tiene menos lectores, ¿no? Pero es ujú, que qué interesante cómo un libro te puede cambiar la vida y hacer de alguna manera o influenciar a tomar decisiones que van a cambiar tu vida, ¿no? Se me hace súper bonito, ujú. ¿no? Y me encanta lo que mencionas, ¿no? De como escuchar a tu ser, conectar con tu ser, ¿no? Eso me trae a la meditación a mí, ¿no? Me hace conectar con el pensamiento de la meditación, ¿no? Ayer ayer por ahí en Instagram salió un live que estaba haciendo Lama Rinchen, que Ujú, es un lama tibetano, de ujú, budismo tibetano. Y lo escuché muy poquito y decía, él hablaba sobre la práctica meditativa y decía cómo es importante, obviamente ellos viven en otra esfera, ¿no? En otro sistema de ujú, pensamiento, pero decía, cómo es importante meditar, decía, porque la meditación te va a llevar a cambiar tu vida y te va a llevar a tomar decisiones de otra forma. ujú. Y se me hizo, dije, ¡ay, qué poderoso!, ¿no? O sea, qué poderoso y también me emociona decirlo, ¿no? Es fuerte porque a veces creo que hasta miedo da, ¿no? Sí. O sea, conectar justo con eso que estás diciendo da como hasta medio, no sé si miedo, pero da impresión, ¿no? Conectar con nuestro yo poderoso, con nuestro yo esencial, escuchar a la voz interna, ¿no? Que a veces te va a hacer cambiar de rumbo, ¿no? Creo que porque es esa voz interna y esa esencia real
va en sentido contrario de la humanidad totalmente. Sí. Y así lo hemos visto, así como lo dices desde Lama y de muchos otros maestros espirituales en la historia de la humanidad. Llámese Buda, Jesús, Mahoma, Gandhi o los que quieras que hayan dejado huella en la historia de la humanidad. Ese era el camino que estaban enseñando, el camino contrario al que la mayoría están en el despertar era precisamente que no estés ya dormido. En el pensamiento dormido es el que vivimos la mayoría de las personas casi siempre, ¿no? Entonces el despertar está en eso, en que te vas al lado contrario y dices, no, voy a ser juzgado, voy a ser Sí. de mil maneras, ¿no? Sí. Y vaya que pues lo hemos vivido. Aquellos que quieres buscar otro camino, pues te sientes muchas veces juzgado, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Creo que es uno de los grandes miedos que tiene tal vez, yo me atrevería a decir la humanidad, ¿no? O sea, pero me voy a hacer responsable de mí, ¿no? O sea, de los miedos que yo tengo a veces, ¿no? De ser juzgado. De hecho, en el programa pasado, hoy estamos grabando el episodio número 7. Okay. Es un excelente número. Justo mencionaba que no es fácil incluso a veces grabar este programa porque implica un ejercicio de autoescucha primero, ¿no? Y de decir, hoy, ¿de qué voy a hablar, no? Y ¿por qué me estoy exponiendo, no? Y empieza toda diálogo del ego. Ajá, ¿no? Como, ¿quieres atención? ¿O qué? Y a veces no es sencillo, ¿no? Pero es bonito compartir. Creo que cuando se comparte, ¿no? O sea, que nosotros nos hemos echado varios podcasts fuera del aire. Ajá, ¿no? de estos temas. Ajá. Sí, cuando se comparte creo que es maravilloso. Ok, platícanos que, por ejemplo, sé que estás dando consulta, ¿no? ¿Tuviste por ahí una formación? ¿En qué fue? Ok, después de esa búsqueda que mencionaba, entonces empiezo a leer pues más libros de todos los temas, de espiritualidad, de conciencia, de introspección, de muchos temas, ¿no? Psicología, de todo. Y entonces me apareció, renuncié, como les dije, a ese trabajo, renuncié. Y entonces ya tenía todas las mañanas. Y me apareció, yo no había estudiado una maestría. Y yo no quería estudiar, soy maestro, y yo no quería estudiar una maestría en educación, quería estudiar algo distinto. Entonces me apareció ahí en Facebook la maestría en conciencia plena, en mindfulness. Conciencia plena aplicada. Y entonces pues eran los temas que estaba leyendo en ese momento, estaba ávido y pues fue maravilloso, fue todo ese tiempo fue pues estudiar con muchísimo más ganas todos los temas que estaba ávido de aprender y encontrar a partir de mindfulness, que eso es lo interesante ahora en la actualidad, que con toda la ciencia cómo se ha volcado y las neurociencias se han volcado al estudio de los beneficios que trae la meditación al funcionamiento de la corteza prefrontal, sistema límbico y todos los procesos neurobiológicos que ayudan mindfulness, pues más me iba maravillando porque yo nunca había estudiado algo que tuviera que ver con salud mental. Y entonces era muy interesante porque la maestría es una mezcla como un poco de psicología positiva, de neurociencias, de sistema nervioso, pues obviamente las técnicas meditativas y demás, ¿no? Entonces estuvo muy, muy interesante y todos estos, ver todo, realmente ahora todos los beneficios que tiene, que aportan para el bienestar de las personas y que se han hecho en estudios en muchas universidades, pues hay mucho sustento científico que cada vez se va revelando más y más personas se están acercando porque ya está avalado por la ciencia, ¿no? Que también hay que hablar mucho acerca de qué tanto nos dejamos llevar por lo que es ciencia, ¿no? Pero pues está teniendo muchos resultados el tener las prácticas de mindfulness, ¿no? Ok, ahorita me surge esta pregunta, ¿no? Tú tienes una licenciatura, digamos estas licenciaturas
o bueno, no licenciaturas, pero me refiero a tú tienes una especialidad. Ahorita nos platicas más sobre tu especialidad. Y luego cursas esta maestría, ¿no? Me acuerdo que en algún momento tuvimos una conversación y, primo, estoy pensando en esta maestría, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que cursó una licenciatura, ¿sí? O que pudiera tener a lo mejor una maestría que es de una temática, ¿no? Y a ti creo que es muy interesante porque creo que tú sigues tus instintos, sigues tu voz interna, ¿no? Tal vez incluso, yo diría que antes de la meditación, ¿no? Creo que es una persona sabia, ¿no? Que ha sabido escucharse, que ha sabido como buscarse, cuestionarse, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene una licenciatura en alguna área específica, ¿no? Y de repente le empiezan a llamar la atención estos temas que a lo mejor no tienen nada que ver con su ¿no? cuestión original de estudios? ¿Qué le recomendarías a esa persona en esta diferencia? ¿Sería mejor que una persona nada más se vuelva lectora, culta, ¿no? Amante de esa temática? ¿O definitivamente le recomendarías que si siente este llamado, estudie una maestría, estudie un diplomado? ¿Cuál crees que es la diferencia? Ok. Precisamente ahí en la maestría en conciencia plena había muchos que eran igual educadores, algunos psicólogos y algunos con áreas de carreras que no eran afines. Pero en esa búsqueda, como tú lo comentas, pues muchas personas estaban más para entender qué era el concepto de mindfulness y para crecimiento personal en muchos casos. En mi caso yo entré de esa manera. Yo, pues como educador musical, también pues, podría haber sido mi área más hacer algo que tuviera que ver con eso, pero en esa búsqueda interna yo estaba en esa intención, y ahora que lo estoy comentando aquí, creo que no fue naciendo mi intención de ser terapeuta o de hacer los talleres de mindfulness o las conferencias, sino hasta que realmente pasó como un año y sentía fervientemente compartir los beneficios. Porque pues ahí está el sustento científico, hay demasiados beneficios al poder mantener la regulación atencional, a beneficiar y conocer bien tu sistema límbico, cómo funciona tu sistema nervioso, los beneficios que tiene llegar a la quietud, cada que iba descubriendo y lo sigo descubriendo, pues más me daba gusto compartirlo, que otras personas realmente tuvieran un genuino descanso, porque literalmente lo que nos está pasando en la humanidad es que las personas no estamos aprendiendo a descansar. Y eso es la psicosis y la ansiedad, porque está luchando el cuerpo, está luchando el interior. Entonces, prácticas como estas que traen quietud, yo creo me nació a mí realmente poder compartirlo con otras personas, ¿no? Y poder atender a otras personas, ¿no? Entonces, así es como creo que otras personas, como en mi caso, se acercaron. Algunos otros que estuvieron ahí en la maestría, no sé si lo ejerzan, algunos sí. Los que son psicólogos, pues la mayoría lo habían estudiado para tener esa especialidad en su consulta, ¿no? Pero en mi caso, yo no tengo la formación de psicólogo, pero la formación que nos daban ahí, pues era para un consultante, ¿no? Para alguien que pudiera... de hecho, eran exámenes de caso, ¿no? Entonces, pues literalmente estaban preparándonos para eso, ¿verdad? Ok. Bueno, nada más para compartir también creo que es interesante, ¿no? ¿Cuál es, para las personas que no te conocen, ¿no? ¿Cuál es tu otra profesión? Estudié para maestro de educación musical, Okay. licenciado en educación musical. Ok. ¿Y sientes que, por ejemplo, esa sensibilidad, ¿no? A nivel artístico, a nivel interpretativo, incluso hablando un poquito de música, ¿no? Entender lo que un compositor escribe, entender las emociones, ¿te ha servido para la cuestión o ha influido? Yo creo que influyó totalmente, pero muchas otras personas me comentaban, pues es que como tú eres músico, tiene que ver con musicoterapia y
y empezaban me cuestionaban de esta manera, y a mí realmente no ha sido el área en la que me he estudiado más. Uh-huh. Porque cuando tú empiezas a descubrir todo lo que es el trasfondo de mindfulness y los despertares de conciencia o los estudios de neurociencia, no es que la música sea algo relevante. La música es un fenómeno proveniente de la física, que es la acústica, ¿no? Y pues sí, tiene muchos beneficios. Sabemos las ondas, cómo funcionan, la comunicación también por las ondas electromagnéticas, etcétera. Claro. Sin embargo, había muchas otras cosas que necesitaba entender y aprender. Muchas acerca de las neurociencias o lo que funcionaba dentro de nuestro cuerpo al meditar. Y no me fui acercando tanto pensando que de hecho, creo que me alejé un poco de la música. Sin embargo, obviamente, uso la música para las meditaciones. Es algo que, bueno, lo traigo también con mucho gusto, ¿no? Y las elijo. Y hago, de hecho, mis meditaciones, o sea, me gusta grabarme mi voz y irlas creando, ¿no? Pero no he tenido tanto acercamiento hacia la musicoterapia. Me gustaría aprender mucho más de eso. Pero sí creo que, bueno, obviamente la sensibilidad, muchos de los que nos dedicamos a algo en arte, pues sí, de alguna manera, esta manera de ser sensibles hace que sea más fácil para nosotros buscar esta búsqueda interior, que a muchos nos conduce a las búsquedas de las prácticas meditativas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hablando del término ya de consulta, ¿no? ¿Qué es una de las cosas que te regala el dar consulta y de alguna manera cómo sientes que te ha cambiado a ti como individuo? Ok, creo que el acompañar a otras personas por un proceso o por esa misma búsqueda, creo que es lo fundamental, ¿no? Como lo dice las terapias humanistas, ¿no? Que realmente eres una persona que acompaña ese camino, ¿no? Más que el que cuestiona o anota trastornos o anota clasificaciones de ese estilo. Es más el que acompaña, el que va a vivir el camino con la otra persona. Creo que interesante es que realmente tratas de acompañar a la otra persona y en mi caso me he dado muchas veces cuenta que yo les comento, no es pues, primeramente pues yo no soy un psicólogo, sino un terapeuta en mindfulness. No es esa tradición, de esta manera de ver que él va a resolver un solo problema o va a cambiar va a poder modificar sus comportamientos o conductas, sino la intención, yo creo primeramente como en este camino como terapeuta en mindfulness, es que llevar o acompañar a esta persona a que tenga ese descubrimiento realmente de él y llevarlo también a que tenga un despertar realmente de su conciencia, a que llegar hasta el fondo, al trasfondo del ego y de esta identificación, o despertar a su testigo, al observador, y él aprenda a observar todos los condicionamientos de su vida. O sea, no es... Creo que la terapia mindfulness no es... La queremos a veces englobar o meter en la casilla de las terapias psicológicas. Sí. Y las terapias mindfulness van por otro camino, distinto a lo que la ciencia de psicología lo ha querido meter, aunque es una de las terapias de la tercera ola. Justo estaba pensando en eso. Entonces, sí, tienen mucha justificación. ¿Por qué? Pues porque llegan a la raíz. Y eso es a lo que va mindfulness, a la raíz no del problema, porque no es un problema la identificación con tu cuerpo. Ese no es un problema, es cuando tú lo aprendes a observar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, el ayudar no ayudar, porque al fin y al cabo lo hace el consultante, ¿no? A tú darle una rascadita a él,
a su ego para observar adentro que hay adentro algo que tiene que aprender a conocer. O realmente a conocer su ser. ¿Cómo llevarías esa? Es que eso de darle una rascadita a su ego, o sea, tú asistir, ¿no? O acompañar al... Ajá. ¿Cómo lo haces? O sea, no me refiero a la técnica, pero cómo se genera esta dinámica en donde se da esa invitación o es para que él entre a este estado de introspección. Hay me acordé ahorita de una... Bueno, literalmente es como una técnica porque hay una terapia actualmente muy usada en la tercera ola que es la ACT, la terapia de aceptación y compromiso de Hayes. Y ahí hay un ejercicio muy interesante y que es... lo interesante es que si lo ves con prácticas de mindfulness o del budismo, literalmente son muy, muy parecidas. Es la del yo soy, no soy. Y ahí viene una práctica muy interesante en el que al paciente se le comenta escribir 3 adjetivos de él que comiencen con yo soy. Yo soy de algún adjetivo que le guste. 2, yo soy buena persona, yo soy amable, no sé, yo soy atento. Y una tercera que sea lo contrario de algo que no sea agradable para él. Yo soy enojón. Entonces llevarlo a cuestionar en el yo soy, cómo asumimos ese soy como alguien, ese personaje que se asumió, y decirle, yo soy, si por ejemplo yo soy amable, y irlo cuestionando en todo momento, con todas las personas, en todos los lugares, e ir desnudando un poco que no es real, que es parte de tu personaje que fuiste creando, que eres amable. Ese ego. Sí, de ese ego. Y llevarlo hasta que se va haciendo en el ejercicio que tache el soy, ¿sí? Y que quede solamente, que tache el adjetivo, primero era que tachara el soy, no lo recuerdo, pero el asunto es irlo llevando a que se dé cuenta que es solamente limitarse a ser, a el ser, ¿no? Sin ponerse etiquetas. Sin ponerse etiquetas. Y hay ejercicios igual en psicología parecidos a esos que a lo mejor ya se habían hecho antes, pero esta ahorita es una de las terapias más... O sea, sería así como decir, enojón. Sí. No, es broma. Soy enojón. Y al igual con el tercer adjetivo, lo interesante es con la que es el enojón, el tercer adjetivo, que es el yo soy enojón, que esa persona se asume así. Cuando haces todos estos cuestionamientos, no en todo momento es enojón, en algún momento es una persona muy alegre, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que quite todos los adjetivos y que vaya descubriendo realmente su ser. El ser. Me recordó en tono de broma a los 7 enanitos, ¿no? Al enanito que es enojón, ¿no? Sí, a todos nuestros arquetipos que vamos poniéndonos, ¿no? Literal. Y ahora lo decía lo del origen en lo de mindfulness, cómo tiene que ver, porque hay una práctica muy interesante que es la del neti neti. No sé si has escuchado de esa práctica. Sí. En hipnosis la vimos. Ajá. Que significa no soy esto ni soy aquello. Ajá. Y es una práctica del budismo, ¿no? En la que llegan a la raíz de la no identificación, ¿no? Con la forma. Que ese es un temazazo. O sea, yo creo que vamos a tener que alargar para otra sesión el podcast, invitarte. Pero esto es maravilloso. Esto que mencionas, platícanoslo para que lo comprendamos. Y pues a mí, ahí es donde es interesante, porque eso que dije primero de la terapia de aceptación y compromiso, pues es una terapia actual que se usa mucho de la tercera ola. Y la práctica de neti neti, pues es una práctica que la vimos en mindfulness, en la maestría, y que se practica en el budismo. De hecho, muchas de las prácticas budistas que, bueno, ya cuando llegaron a América, que no hablamos del origen de mindfulness, que tiene, pues es mucho que hablar, ¿no? Del doctor Kabat-Zinn, cómo lo trae a América y le ponen ese nombre, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad, muchos científicos que han analizado cuáles son los beneficios neurobiológicos de mindfulness, con distintas meditaciones,
han visto meditaciones de bondad, de meditaciones de gratitud, y han visto en qué áreas del cerebro han crecido más redes neuronales o han crecido más el grosor de la corteza, que esos son de los sustentos que se tienen. Ven cuáles son los beneficios. Una de ellas es esta práctica de neti neti, ¿no? No soy esto ni soy aquello. Despojarse en la meditación totalmente de lo que tú crees que eres, ¿no? Despojarse totalmente del personaje, llegar a tu estado primitivo, tu estado natural. Y es magnífico, porque a la hora de practicar esto, pues se te olvida exactamente quién es el personaje que tú creaste, ¿no? Entonces yo les comento mucho en los talleres o a algunas personas el origen etimológico de personaje viene de personere, que significa máscara. Entonces, desde ahí... Y es interesantísimo, ese tema me fascina. Y máscara, por ejemplo, cara viene del sánscrito. Ah, ok, sí, sí. O sea, se escribe con K, K-A-R-A, ¿no? Ajá. Y cara en sánscrito significa cosa creada. Ah, ok. O sea, fíjate qué fuerte, ¿no? Es personaje, que decías, ¿no? Personere, máscara, pensemos en el teatro, como dices, ¿no? Ajá, sí. Y el personaje, hablando del sánscrito, es una cosa creada. A mí me vuela la tapa de los sesos. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, los mimos, ¿no? O las chicas cuando se ponen la máscara, ¿no? Que le llaman Ajá. como Mascada. máscara, que es el maquillaje, Ok. como la base, ¿no? A veces le llaman base. Make-up. Make-up, ¿no? Pero hay unas empresas que le dicen mascara, ¿no? Y es interesante porque estamos creando este personaje. O sea, de hecho, pues todos somos un personaje, ¿no? Pero se me hace muy bonito esto que mencionas, ¿no? Cuando llegas a este punto en meditación se llama absorción, ¿no? Que te vas hacia adentro, ¿no? Entras al samadhi tal vez, ¿no? Y de repente se borran estas líneas y te topas con ese ser, ¿no? Sí. De tu naturaleza pristina, le llaman, ¿no? Sí. Lo leí hace unos días, precisamente un capítulo de un libro de Yuval Noah Harari, que lo he recomendado, de hecho lo subí ahí en mi página, de Animales a Dioses. Me encanta el libro. Me lo mencionaste hace tiempo. Y lo estoy releyendo porque tiene un capítulo que se llama Los muros de la prisión y habla sobre los muros de la prisión, cómo toda nuestra realidad, está hablando sobre nuestra realidad creada. Nunca menciona nada con esto que tiene que ver con las prácticas contemplativas o del taoísmo, del confucianismo, todas las prácticas contemplativas, ¿no? De Oriente. Pero pareciera que hablara tal cual de ello. Okay. Porque está hablando de toda esta realidad ficticia en la que vivimos. Por eso decía los muros de la prisión. Y habla sobre está muy interesante ese capítulo, porque vivimos en una realidad ficticia. Obviamente, bueno, algunas veces algunos lo han leído de todos estos condicionamientos ya creados, estas dogmas y todas las realidades en las que uno cree vivir, ¿no? Y que le asume realidad, como puede ser el dinero, como puede ser muchas otras como puede ser creencias o la política, etcétera, ¿no? Las religiones. Y también habla porque dice, o sea, esas son realidades subjetivas, porque las creemos en toda en la humanidad, ¿no? De alguna manera, pero hay realidades objetivas, dice que, y comenta cuáles son realidades objetivas y cuáles no. Una realidad, decía la diferencia, una realidad objetiva es que existe la radioactividad. La radioactividad existe. Ajá, sí. O sea, y te puedes morir, pero la religión no existe. Es un condicionamiento que persiste en la humanidad porque persiste de uno a otro por tradición. Se va
se va sobreviviendo como si fuese una lengua, ¿no? Pero es muy interesante el libro. Entonces, por ahorita que hablabas tú de esta realidad que vivimos, ¿no? Que Sí. queremos vivir. Sí, me recordó hay un video por ahí y también debe ser parte de los textos. Bueno, de hecho es un texto de Eckhart Tolle y él le llama a esa denominación, le llama, lo voy a decir en inglés, es Artificial Construct, ¿no? El constructo artificial. Y habla mucho, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? De cómo creamos este personaje ahora en la contemporaneidad, ¿no? Donde nos gusta que nos perciban de una forma, ¿no? Nos gusta que nos vean y es lo mismo, ¿no? Pero bueno, primo, sé que tienes por ahí que ir de retorno a tu bellísima tierra y vamos a dejar a la audiencia picada también con el tema. Está chido. Vamos a tomarnos tiempo ahí para hacer otro capítulo. Tenemos tema para cortar ahí. Entonces, pues vamos a cerrar con una última pregunta, ¿no? Para estas personas que se están acercando, ¿no? A la meditación, al cábala, a todas estas cuestiones de alguna manera que nos ayudan a crecer espiritualmente, sea también incluso la religión, ¿no? Que hubo un día que tú de hecho me diste me hablaste de un trastorno que era trastorno sobre las creencias religiosas o algo así. No me acuerdo cuál era, pero lo mencionaste, ¿no? Pero más allá de hablar de este trastorno, ¿qué recomendarías a alguien que está empezando, ¿no? Como para cerrar, que está empezando con su búsqueda, o que está pasando por una crisis existencial fuerte, con una neurosis, una pérdida de sentido? ¿Qué recomendarías? Yo lo que pienso es que toda la búsqueda, todos siempre estamos, algo que yo creo que a lo mejor quisiera mantener o pienso que va a seguir en mi interior siempre, es que siempre estamos buscando afuera. Y literalmente lo podemos buscar con muchos libros, con experiencias. Esa es otra interesante, que siempre el ser humano está buscando experiencias. Y está buscando experiencias, pero porque su ego busca experiencias, muchas veces. Y nuestro interior necesita encontrarse, y ese nacimiento o ese encuentro con tu ser viene siempre desde adentro. Entonces, si genuinamente está esta persona o me estás escuchando y estás haciendo una búsqueda interior, sí necesitas apoyarte de los libros, de podcasts, de otras personas que te hablen acerca de esto, que muevan ese interior. Cuando realmente sientes que están moviendo un interior sano, un interior ferviente, que no buscas idolatrar a alguien, creo que esa es la clave. Sino esa búsqueda siempre va a nacer de adentro, no de afuera. Esa búsqueda, perdón, ese nacimiento, ese despertar. Y muchas veces creo que ahí es donde muchos buscan que ese despertar famoso de conciencia que ahora se usa tanto, que lo digamos, porque ya lo dijimos aquí varias veces, venga de afuera, venga de esa experiencia que me modificó, que me cambió. Porque esa experiencia, y luego van y buscan otra experiencia y otra experiencia y otra experiencia. Ajá, mi rollo con las plantas sagradas, por ejemplo, Sí, ¿no? Que están de moda, ¿no? sí, también, que es nada... pues bueno, ahí estamos hablando de psicoactivos, literalmente, aunque lo quieren justificar como el famoso llamado, pero cuando son psicoactivos, claro, pues estás teniendo te estás interviniendo con neurotransmisores. Y bueno, de ese tema también no quiero yo profundizar mucho, pero hay mucho que investigar acerca de ello. Pero esta búsqueda interior, este despertar que trae paz, que nace de adentro, pues nace de una manera genuina cuando tal vez ya no necesites ni leer mucho ni tener muchas experiencias, sino aprender a sentir esa paz. Aprender a sentir esa paz, aprender a decir, necesito alejarme y necesito ir a sentarme, a no hacer nada. Porque ese es uno de los principios de la meditación. No te sientas a hacer nada.
Porque cuando uno se sienta a querer tener objetivos, pues estás perdido en la meditación, dirían los maestros zen, ¿no? O sea, no hay, ese no es el objetivo, es sentarte a hacer nada por sí solo trae quietud a tu ser, ¿no? Y de ahí nace realmente tu despertar, la búsqueda de Me quietud. encanta, me encanta. Bueno, pues tendremos por ahí definitivamente alguna otra sesión pronto. Me recordó a esta frase de Carl Gustav Jung, ¿no? Que dice, quien mira afuera sueña y quien voltea adentro despierta, ¿no? Así, wow, ¿no? Exactamente. Sí, Esa sí, frase es maravillosa, ¿no? Bueno, Joel, entonces, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poquito más de tu trabajo, consultar contigo? Pues ahí en el video podrían ponerla. En Ok. este video pues, se podrían etiquetar abajo las redes de Joel Ramírez. Ajá. Creo que en Facebook es Maestro Joel Ramírez. Maestro en Mindfulness, Joel Ramírez. No sé, le puse un nombre bien largo que ya no se Ok. lo puedo cambiar. Pero en Ok. el Instagram es Joel-Mindfulness. Ok, perfecto. Entonces, ya sabes, por ahí pueden encontrar a Joel. Y bueno, pues esto fue Voz de Bosque. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar atentos. Ya saben que pueden mandar por ahí sus dudas, preguntas, temáticas de que de repente quisieran que toquemos, cubramos, temas a debatir, a platicar. Y bueno, mi nombre es Tonali Magaña. Esto fue Voz de Bosque. Gracias.